30 años viviendo con VIH le permiten a Anselmo Fonseca asegurar que la pandemia del coronavirus recrudeció las necesidades de los pacientes con el virus. En evidencia quedaron la inequidad en el acceso a los tratamientos y en vilo sigue el hallazgo de una cura para esta pandemia. Vida y muerte. La negación de los mismos gobernantes que tienen ante sus ojos cómo reaccionar adecuadamente, a quién hacerle caso en cuanto a información, recursos. Según los CDC, diariamente 29 latinos son diagnosticados con VIH en Estados Unidos y de acuerdo a la directora de LGBTQ Tax, esta nueva población afectada y los de primera línea que afronta la pandemia del coronavirus tienen mucho en común. Las personas trabajadoras no tienen acceso a un cuidado de salud digno, accesible y de buena calidad, y eso impacta a las personas LGBTQ lo doble. Hasta el 2018, antes de la pandemia, de todos los pacientes VIH en Estados Unidos, el 23% eran hispanos. Y debido al COVID-19, durante un año, muchos centros para la prevención del SIDA cerraron, por lo que expertos en salud estiman que la cifra aumentará considerablemente. Mucha de la gente que estaba a riesgo no pudo accesar la prevención del VIH, que ahora se hace también de una manera de tomar medicamentos y de hacerse la prueba, y en este caso vamos a tener un resurgir de otra pandemia. A pesar de las dificultades, el propio Anselmo le da luces a otros pacientes para no desfallecer en su lucha contra las dos pandemias. Que entren a tratamiento y puedan controlar, ¿verdad?, el virus en su cuerpo y lograr esa supresión viral. Diva Lizette Cash, Washington. Damos ahora la bienvenida a Eduardo Rodríguez y Da Vinci Davis del Departamento de Salud de Florida. Bienvenidos ambos, un placer contar con ustedes aquí en el programa. Gracias por la invitación. Para nosotros también es un placer siempre venir a compartir información útil para nuestra población e intercambiar experiencias. Claro, siempre es un gusto. Pero díganme, ¿esta pandemia del coronavirus va a revivir o ha revivido ya la pandemia ya existente del SIDA, como veíamos ahí en el reportaje? Bueno, Jackie, para nadie es un secreto que la pandemia del COVID ha significado un reto monumental para todos los sectores de la sociedad. Todo el mundo ha tenido que hacer cambios, ajustes, reestructuraciones para poder funcionar en esta nueva norma que es vivir con estas condiciones. Y nosotros, por supuesto, tampoco estamos fuera o exentos de eso. Hemos tenido que hacer también muchos cambios y ajustes para lograr una interacción por la propia naturaleza de lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, una prueba, tú te vas a hacer una prueba de VIH, es una sesión privada, a puerta cerrada, con una proximidad significativa, un intercambio por más de 15 a 30 minutos con el cliente o paciente. En fin, la naturaleza de la sesión nos obligaba a seguir los directivos del CDC y a minimizar el tiempo de exposición. Pero por supuesto, tuvimos que hacer ajustes para lograr nuevos mecanismos que controlaran ese tiempo y que minimizaran el riesgo de exposición. En el caso de la respuesta del número de casos de VIH en este medio de la pandemia, ocurrieron algo interesante. Al principio, a finales del 19 hasta ya finales del 2020, pues notamos una disminución de casos de un 30 a un 35%. Oh, qué buena noticia, pensamos todo, pero realmente era un espejismo, porque realmente era el poco acceso por las limitaciones que tenía la población de llegar a hacerse la prueba. De hecho, lo que utilizábamos era el home testing, de darle a las personas para que se hicieran las pruebas ellos mismos y vinieran después si era necesario una segunda sesión. ¿Y es seguro eso del home testing? ¿Es seguro que una persona se lo haga en su casa ellos mismos y lo traen? No es lo ideal porque se pierde, entre otras cosas, el pre-test counseling, el aspecto de consejería y de prevención, pero la prueba como tal sí es segura. El hecho está en que la persona tome la responsabilidad de una vez que si el resultado desafortunadamente viene positivo, entonces tiene que reconfirmar eso, no se puede quedar con ese resultado, eso es resultado preliminar. Y entonces ahí no es lo mismo que tú estés en un setting clínico a que tú estés en tu casa. Nadie puede predecir la respuesta que tenga un ser humano. Es una noticia devastadora y al mismo tiempo muy fuerte y nadie sabe cómo uno va a reaccionar pero no nos quedaba otra opción porque
porque las personas y también las clínicas estaban cerradas. Por lo tanto, vimos una disminución del número de casos, pero una vez que ya rompió el año 2021, ya entonces los casos empezaron a aumentar y el aumento era el 30% que faltaba más el promedio histórico. Entonces fue un poquito amplificado. Si a eso le sumas el hecho de que esta pandemia también motivó a mucha gente de cambiar de hábitat, la gente se cansó de estar en las grandes ciudades con hacinamiento y buscaba espacios grandes. Hay mucha migración desde el 2020 a la fecha aquí en el estado de la Florida, y esa gente, muchos de los que emigraron también venían positivos, venían de sus estados con tratamiento, y al llegar aquí a la Florida, por supuesto, necesitan tener acceso a los programas federales que nosotros tenemos, pero nosotros necesitamos prueba de positividad. Por lo tanto, le hacemos una prueba a esas personas si no vienen con esa prueba y le hacemos un proceso de elegibilidad. Ahora bien, cuando nosotros reportamos esos casos, se reportan como nuevos casos locales de Florida. Pero se reportan doble, ¿no? Aumentan realmente los son casos en la casos Florida y aumentan los casos a nivel nacional también. Por eso es que hay que pasar un proceso que se llama deduplicación, que dura alrededor de 1 año y medio, casi 2 años, y por eso es que nosotros cuando trabajamos con cifras, son cifras de 1 año y medio o 2 años de atraso. No es realmente atraso, es que son las cifras más reales que poseemos, porque las actuales solo te dan una idea de la tendencia, pero no, hasta que no pase ese proceso de duplicación, de ver si hay un caso en Minnesota igualito que hay aquí y no empiecen a eliminarse esos casos, los números de casos, como los publica o como los puede publicar alguien, se ve que aumenta. Pero la realidad es que el aumento está condicionado por la prevalencia de las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, esa disminución que hubo no fue motivo para que disminuyeran los casos de coinfección de sífilis con HIV. Pero bueno, vamos a dejar que sea la Da Vinci David, que es la especialista en este día, quien te hable de eso, pero no significó el cambio. Esto, volviendo a lo del SIDA, Da Vinci, ¿podrías decir tú que la pandemia agravó entonces la situación a las personas no poder tener que ir a poder ir a hacerse los exámenes, a las personas hacerse los exámenes ellos mismos en la casa? ¿Agravó la situación con las personas que ya venían padeciendo VIH y los nuevos casos? En el caso de las personas que ya lo padecían, nosotros siempre mantuvimos nuestras clínicas abiertas. Lo único que tuvimos que hacer lo que se llama telemedicina, muchas conferencias por teléfono, el mismo Zoom y por computadora. Ellos siempre los mantuvimos en el mismo nivel para no tratar de perder esa educación y esos tratamientos que son vitales para ellos. En el caso de los nuevos, ahí es que hacemos una diferencia. ¿Por qué? Porque una persona que tenga VIH no quiere decir que va a tener síntomas o que lo sospecha. Eso quiere decir... Eso está interesante. Vamos a una pausa y me hablas de eso al regreso. No se vayan, que todavía nos queda mucho más por conversar.